Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos querida comunidad hispana de Canadá. Les saluda su amiga Paula Pinzón. Hoy, 14 de enero de 2026, seguimos informando de la mejor manera y llevándoles con mucho empeño las noticias más trascendentes de Canadá y el mundo hispanohablante. Abrimos con el sacudón en la política provincial que nos toca de cerca en Quebec. François Legault anuncia su renuncia como premier de Quebec, poniendo fin a su liderazgo en la CAQ tras años de gobierno y ante bajas en las encuestas. Veamos los detalles. El premier de Quebec, François Legault, anunció este miércoles 14 de enero su renuncia al cargo, tras varios meses de crisis política y una fuerte caída en el respaldo ciudadano. Durante una conferencia de prensa en la ciudad de Quebec, Legault informó que permanecerá como premier de forma provisional hasta que su partido, la Coalición por el Futuro de Quebec, el partido gobernante de la provincia, elija a un nuevo líder. La dimisión llega en un contexto marcado por derrotas electorales recientes, malos resultados en las encuestas y la salida de varios ministros clave. En su mensaje, Legault reconoció que muchos quebequenses desean un cambio y que ese cambio incluye un nuevo premier provincial. François Legault lideró la Coalición por el Futuro de Quebec desde su fundación en 2011 y asumió como premier en 2018. Bajo su liderazgo, el partido logró 2 gobiernos con mayoría absoluta, rompiendo décadas de alternancia entre liberales y soberanistas. En los últimos meses, su gobierno enfrentó tensiones internas, renuncias de ministros importantes como los responsables de salud y servicios sociales, y críticas por el manejo de un proyecto informático de la Sociedad de Seguros de Automóviles de Quebec, cuyo costo se disparó en más de $500 millones. La presión aumentó tras una encuesta reciente que mostró que solo el 10% de los votantes respaldaba a Legault como premier de Quebec. Antes de dedicarse a la política, François Legault fue cofundador de la aerolínea canadiense Air Transat y ocupó cargos ministeriales en gobiernos anteriores de Quebec. La Coalición por el Futuro de Quebec tendrá ahora solo algunos meses para elegir a su nuevo líder, de cara a las elecciones provinciales programadas para el 5 de octubre de 2026. La salida de Legault marca el fin de una etapa clave en la política quebequense y abre un periodo de incertidumbre en una de las provincias más influyentes de Canadá. Los invitamos a que dejen sus comentarios y opiniones. Y sigamos con otro cambio en Ontario. Bonnie Crombie dimite de forma inmediata como líder del Partido Liberal de Ontario, tras meses de reflexión y un apoyo tibio en la revisión del liderazgo. El partido ahora avanza hacia un nuevo liderazgo. Continuamos con más información. Bonnie Crombie, exalcaldesa de Mississauga, anunció este miércoles su renuncia inmediata como líder del Partido Liberal de Ontario, poniendo fin a 2 años al frente de la formación política. La decisión fue confirmada por el propio partido en un comunicado oficial. Crombie señaló que este es el momento adecuado para cerrar su etapa como líder y permitir que el partido avance hacia una nueva fase. Aseguró sentirse orgullosa del trabajo realizado para reconstruir y renovar a los liberales ontarios. El proceso que llevó a su salida comenzó en septiembre pasado, cuando Crombie obtuvo solo el 57% de respaldo en una votación de liderazgo durante la Asamblea General Anual del partido. Ese resultado, considerado débil, aceleró su renuncia. Durante su liderazgo, el Partido Liberal logró recuperar el estatus de partido oficial en la legislatura provincial. En las elecciones anticipadas de febrero de 2025, convocadas por el premier de Ontario, Doug Ford, los liberales aumentaron su presencia de 9 a 14 escaños. Sin embargo, no alcanzaron a convertirse en oposición oficial, quedando por detrás del nuevo Partido Democrático, liderado por Merritt Stiles, a pesar de haber obtenido cerca de 600,000 votos más. Además, Crombie perdió su propia contienda electoral en Mississauga. La presidenta del partido, Catherine McGarry, agradeció el liderazgo de Crombie y destacó su papel en el crecimiento y fortalecimiento de la organización. El Partido Liberal de Ontario anunció que en los próximos días nombrará a un líder interino mientras define el proceso para elegir a su próximo líder permanente. Esta renuncia se produce en un momento clave para los liberales ontarios, que buscan reposicionarse frente a un partido conservador fuerte y a una oposición fragmentada. El partido adelantó que pronto dará a conocer más detalles sobre el liderazgo interino y el futuro rumbo político de la formación. En comercio interno, el premier de Manitoba, Wab Kinew, pide a Ontario que no retire Crown Royal de las estanterías de LCB o para proteger empleos en la destilería de Gimli.
Vamos al informe. El Premier de Manitoba, Wab Kinew, pidió este miércoles al Premier de Ontario, Doug Ford, que dé marcha atrás en su amenaza de retirar el whisky Crown Royal de las tiendas de la Junta de Control de Bebidas Alcohólicas de Ontario, conocida como la LCBO. La controversia surgió luego de que la empresa Diageo, propietaria de la marca Crown Royal, anunciara el cierre de una planta de embotellado en Amherstburg, Ontario. Esta decisión pondría en riesgo cientos de empleos. En respuesta, Doug Ford advirtió que podría sacar el producto de las estanterías de la LCBO como medida de presión contra la compañía. Wab Kinew calificó esa idea como contraproducente, señaló que enfrentar a las provincias entre sí no ayuda a proteger la industria nacional y pidió unidad para defender los empleos canadienses. El Premier de Manitoba solicitó a su homólogo ontariano cambiar completamente de postura y buscar una solución conjunta. Crown Royal es uno de los whiskies canadienses más emblemáticos y vendidos. Su producción principal se realiza en Gimli, Manitoba, aunque parte del embotellado se llevaba a cabo en Ontario. Por ello, el cierre de la planta no solo afecta a trabajadores ontarios, sino también a la cadena de suministro del producto a nivel nacional. Expertos en comercio interprovincial advierten que retirar el whisky del mercado podría generar tensiones entre Ontario y Manitoba, además de afectar a consumidores, distribuidores y productores en todo el país. Hasta ahora, Diageo no ha entregado nuevos detalles sobre el cierre ni sobre posibles negociaciones con los gobiernos provinciales. La LCBO tampoco ha confirmado si aplicará alguna restricción al producto. Este conflicto pone en evidencia los desafíos que enfrenta la industria manufacturera en Canadá y el delicado equilibrio entre la defensa del empleo y las relaciones entre provincias. En el frente internacional, Donald Trump asegura que el TMEC es irrelevante para Estados Unidos, aunque afirma que Canadá quiere mantenerlo. Esto en medio de presiones para renegociar y traer manufactura de vuelta a Estados Unidos. Vámonos al detalle. El presidente Donald Trump dijo este martes que Estados Unidos no necesita el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá, TMEC, pero Canadá sí lo quiere. No necesitamos autos fabricados en Canadá. No necesitamos autos hechos en México. Queremos fabricarlos aquí, y eso es lo que está pasando. Todos están mudando desde Canadá. Están viniendo aquí. Para mí es irrelevante. Canadá lo quiere. Canadá lo necesita. El mandatario republicano abrió el año pasado la posibilidad de cambiar el tratado comercial por acuerdos bilaterales. De seguir con este plan, el TMEC se dividiría en 3 acuerdos bilaterales, uno entre México y Estados Unidos, otro entre México y Canadá y otro Estados Unidos-Canadá. Diplomacia clave. Mark Carney llega a Beijing en la primera visita de un primer ministro canadiense a China en 8 años, buscando fortalecer lazos comerciales, energía y seguridad ante las tensiones con Estados Unidos. Se reunirá con Xi Jinping y Li Qiang. Continuamos con más información. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, llegó este miércoles a Beijing para iniciar una misión comercial clave con China, la primera visita oficial de un jefe de gobierno canadiense a ese país desde el año 2017. Carney aterrizó en el aeropuerto internacional de Beijing Capital y fue recibido con honores protocolares. Su visita se extenderá hasta el 17 de enero y contempla reuniones de alto nivel con el liderazgo chino. Este jueves, el primer ministro canadiense se reunirá con altos funcionarios del Partido Comunista de China, incluido el primer ministro Li Qiang. El viernes, sostendrá un encuentro con el presidente Xi Jinping y participará en un banquete con líderes empresariales. El objetivo central del viaje es reforzar el comercio bilateral y la cooperación en temas ambientales, sin abrir la puerta a áreas consideradas sensibles para Canadá como la seguridad nacional o el Ártico. El gobierno canadiense busca recalibrar una relación que ha estado marcada por años de tensiones diplomáticas. Uno de los temas más delicados en la agenda son los aranceles. China mantiene tarifas elevadas sobre productos canadienses como la canola, el cerdo y los mariscos, en respuesta a los gravámenes impuestos por Canadá a vehículos eléctricos chinos, así como al acero y al aluminio. Varios premiers provinciales esperan que esta visita ayude a reducir esas barreras comerciales, especialmente en provincias agrícolas y costeras. En contraste, el premier de Ontario, Doug Ford, expresó su preocupación por cualquier cambio que afecte la protección de la industria automotriz canadiense.
Esta gira se da en un contexto global complejo en el que Canadá busca diversificar sus socios comerciales y reducir su dependencia de Estados Unidos ante posibles nuevas tensiones comerciales. Aunque el gobierno de Carney considera a China un socio estratégico, persisten preocupaciones sobre derechos humanos, interferencia política y seguridad internacional. Tras su paso por Beijing, el primer ministro continuará su agenda internacional en el Foro Económico Mundial de Davos. En geopolítica ártica, la presencia histórica de Estados Unidos en Groenlandia gana peso estratégico actual, con Trump insistiendo en su importancia para seguridad nacional y defensa contra amenazas rusas y chinas en el Ártico. Vamos con el informe. Es un territorio que Donald Trump quiere apoderarse a toda costa, en nombre, según él, de la seguridad nacional. Actualmente Groenlandia está surcada por barcos rusos y chinos. Necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional. Dinamarca no podrá garantizárnosla, estoy seguro. Sin embargo, Trump ya tiene la posibilidad de reforzar la presencia estadounidense allí, porque Estados Unidos tiene acceso militar garantizado a la isla desde hace 75 años. Su presencia en Groenlandia se remonta a la Segunda Guerra Mundial. En 1941, Washington obtuvo el derecho a construir bases militares para defender el territorio de posibles agresiones alemanas. Crearon la base de Pituffik, que sigue en actividad hoy en día. Luego, durante la Guerra Fría, Estados Unidos, aliado de Dinamarca en la OTAN, mantuvo su presencia en la isla. Se trata del Acuerdo de 1951. Este acuerdo define las zonas de defensa en las que Estados Unidos puede construir instalaciones y estacionar personal para proteger los lugares. Estados Unidos administra una decena de bases y despliega hasta 6.000 soldados. El objetivo, contrarrestar la amenaza soviética y en particular el riesgo de que un misil que se dirija a América del Norte sobrevuele la isla. Tras la caída de la Unión Soviética, la mayoría de las bases se cerraron, pero el acuerdo militar sigue en vigor. El texto se actualizó incluso en 2004. El gobierno local de Groenlandia se convirtió en signatario del acuerdo y Estados Unidos está obligado a consultar e informar a Dinamarca y Groenlandia sobre cualquier cambio significativo en sus operaciones en la isla. En la práctica, las autoridades locales siempre han satisfecho las peticiones estadounidenses. Estados Unidos afirma que necesita Groenlandia para su seguridad nacional, pero el acuerdo vigente, junto con la buena voluntad política que acompaña a su aplicación concreta, hacen que Estados Unidos probablemente pudiese obtener casi todo lo que necesita en Groenlandia con solo pedirlo educadamente. Por lo tanto, Estados Unidos podría simplemente aumentar el número de soldados en el lugar informando a su aliado, pero sin apoderarse de este territorio, vinculado a la corona danesa desde hace casi 300 años. En el caso Epstein, los Clinton rechazan declarar ante un comité del Congreso de Estados Unidos sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein. Vámonos al detalle. El bipartidismo que forzó la publicación de los archivos de Epstein se fractura. Un ejemplo revelador es la disputa entre el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, y el matrimonio demócrata de Bill y Hillary Clinton, que rechazan declarar ante el Congreso. El expresidente no se presentó este martes y la exsecretaria de Estado aseguró que no acudirá el miércoles. Epstein estuvo en la Casa Blanca el doble de veces que yo y bajo un solo presidente. Además, sabemos que Bill Clinton voló en el avión de Epstein unas 27 veces después de su presidencia. Nadie está acusando a Bill Clinton de nada, de ninguna irregularidad. Simplemente tenemos preguntas. Por eso los demócratas votaron junto con los republicanos a favor de citar a Bill Clinton a comparecer. Mientras el líder del comité los amenaza con denunciarlos ante la justicia por desacato, los Clinton denuncian que los republicanos quieren desviar la atención de la relación entre el presidente Donald Trump y Jeffrey Epstein, centrándose en explotar las pruebas que vinculan al matrimonio demócrata con el criminal sexual. Un análisis legal preparado por 2 bufetes de abogados y que les fue entregado ayer deja claro que sus citaciones son legalmente inválidas. Ustedes afirman que sus citaciones son inviolables cuando se utilizan contra nosotros, pero guardaron silencio cuando el entonces presidente adoptó la misma postura como expresidente hace poco más de 3 años. Mientras tanto, no han hecho nada en el ejercicio de sus funciones de supervisión para obligar al Departamento de Justicia a cumplir la ley y a divulgar todos los archivos de Epstein, incluido cualquier material relacionado con nosotros, tal y como hemos solicitado públicamente.
Bill Clinton es uno de los máximos protagonistas de las recientes revelaciones del Departamento de Justicia, después de que algunos documentos publicados por los demócratas evidenciaran una relación de cercanía entre Epstein y Trump. Cerramos con un recordatorio climático. Expertos confirman que 2025 fue el tercer año más cálido jamás registrado globalmente, con temperaturas promedio por encima de la era preindustrial, y un trienio 2023 a 2025 superando los límites por primera vez. Continuamos con más información. El año 2025 fue el tercero más cálido jamás registrado en el mundo. Eso muestran los datos publicados el miércoles por el Observatorio Europeo Copernicus y el Instituto Estadounidense Berkeley Earth. Según los científicos, en los últimos 3 años el termómetro global se mantuvo en niveles nunca antes vistos y por primera vez la temperatura media en ese periodo superó el nivel preindustrial en más de 1,5 grados Celsius. El calor o las olas de calor son uno de los mayores asesinos silenciosos de nuestra sociedad y lo vemos con bastante frecuencia, y eventos de este tipo pueden volverse más extremos y por lo tanto generar un impacto directo en poblaciones particularmente vulnerables. Desde el año pasado, la ONU, numerosos climatólogos y responsables de políticas públicas han reconocido públicamente que el planeta se encamina hacia un calentamiento sostenido de 1,5 grados Celsius, el límite simbólico establecido por el Acuerdo de París, de lucha contra el cambio climático hace una década. Con 3 años consecutivos en ese nivel, Copérnicos considera probable que la superación permanente de ese límite se confirme antes de que termine la década, es decir, más de 10 años antes de lo previsto. Los científicos del clima de Berkeley Earth también prevén que 2026 probablemente será similar a 2025, por lo que el escenario más probable es que se convierta en el 4º año más caluroso desde 1850. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Antes de despedirnos, queremos mandar un saludo muy cariñoso a algunos de nuestros fieles seguidores que siempre están ahí, incluyendo a Jesús Hernández. Mandamos fuertes abrazos a tu familia en Chihuahua, México, y a ti en Trois-Rivières, Quebec. Gracias por estar con nosotros. Y a Víctor Menjura. Gracias por tu mensaje tan bonito desde Edmonton que nos felicita por él. Excelente contenido, pero el mérito es de esta gran comunidad hispana que nos sigue día a día. Un abrazo enorme. Que tengan un día lleno de bendiciones, ilusión y buenas vibras. Les saluda su amiga Paula Pinzón. Nos vemos mañana con más noticias. Hasta la próxima. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.